Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más en una ocasión donde os vamos a contar todas las noticias del mundo de la Fórmula 1 a escasos días de que dé comienzo ya el Gran Premio de España. Todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y dicho esto, vamos a dar comienzo hablando acerca de unas declaraciones especialmente sobre lo que vamos a incidir que ha dado un expiloto de Fórmula 1, pero también luego vamos a debatir un poco si de verdad tiene razón en ese sentido y si podría ser lo que haga a Max Verstappen salir de Red Bull, porque lo que os vamos a contar son las palabras que ha dado Gerhard Berger, un expiloto de Fórmula 1 austriaco, que ha hablado sobre qué factor podría ser lo que lleve a Max Verstappen fuera de Red Bull a otro de los equipos que hay en la parrilla, y específicamente destaca a uno, que a ver, también es verdad que cuando hemos hablado de si Verstappen se va de Red Bull solo mencionamos un equipo, porque es que además en la zona alta ya solo habría un equipo. Podéis intuir, por supuesto, de cuál estamos hablando, pero ha hablado sobre eso y cuál sería ese factor que podría hacerle llegar a Brackley, llevarlo al equipo Mercedes, que es el equipo que siempre se menciona en el caso de que dejase Red Bull. ¿Cuál es la clave para que Mercedes pueda ficharlo según Gerhard Berger? Pues lo que ha comentado es Adrian Newey, que si consiguen fichar a Newey, si consiguiesen tenerlo junto a ellos, ya no habría otra. Max Verstappen ficharía por ellos sin lugar a dudas, porque ya le está costando el hecho de... Es posible no seguir con Helmut Marko o no seguir con Newey en Red Bull, pero si consigues al equipo encima al que... Si te vas de Red Bull vas a acabar recalando, consigues tener ahí a Adrian Newey, que ha sido exitoso siempre, pues desde luego que sería algo muy positivo y sería esa clave con la que conseguirían atraerlo, según ha comentado, como digo, Gerhard Berger. Si Adrian Newey optara por fichar por Mercedes, Verstappen estaría allí en un abrir y cerrar de ojos. Newey es un genio absoluto. Donde está él, hay éxito. Lo ha demostrado en los últimos 25 años. Max está ciertamente en una fuerte fase de reflexión en este momento sobre cómo proceder sin su mentor, Helmut Marko, porque todavía está en Red Bull, pero su contrato finaliza la próxima temporada, y su gurú técnico, Adrian Newey. Red Bull es sin duda la mejor solución en este momento, pero Max tomará una decisión difícil para una mejor solución tan pronto como surja una oportunidad. Si se da cuenta de que su coche empieza a flaquear y ve ventajas en otra parte, aprovechará la oportunidad, le mueve el rendimiento, y ahí está el punto. Yo ya no creo en sí que sea Adrian Newey o no. Incluso los rumores de una posible marcha de Verstappen se dieron antes de que estuviese confirmada la salida de Newey, que ya había rumores también de la salida de Newey, pero fueron antes de que estuviese esto confirmado. La marcha de Verstappen de Red Bull no es únicamente porque se haya ido Newey, porque Red Bull sigue teniendo muy buen equipo, y porque es que al final hay 9 equipos sin Newey en la Fórmula 1, potencialmente a lo mejor ya a partir de ahora 10 porque no siga. Entonces, siempre hay equipos que no van a tener a Newey y hay equipos exitosos sin Adrian Newey, el propio equipo Mercedes. Por lo que se hablaba de una marcha de Verstappen a Mercedes es sobre todo por tema motores para 2026. Recordar que es un cambio de motores y lo hablamos mucho porque va a ser muy importante. Por eso también hay dudas con, por ejemplo, Audi. Pues en el caso de Red Bull, que van a empezar a hacer por primera vez sus motores, hay bastantes dudas y es lo que podría generarse y te quieres ir más a ese seguro de Mercedes. Luego está el punto de cuándo vayas, porque claro, si vas este año sí que tienes el hueco, pero irte a finales de 2025 lo mismo ya no hay hueco, porque esperamos a ver qué es lo que hace Andrea Kimi Antonelli, porque si no va a Verstappen ya se sabe que va a ir Andrea Kimi Antonelli al equipo. Entonces ese es el punto. Yo ya no creo que sea... Si está Newey, desde luego va a ser un impulso mayor, lo va a tener mucho más fácil esa decisión, pero damos por hechos lo que se habla también y lo que comenta luego Gerhard Berger es que Newey está también en negociaciones con Mercedes, y a ver si es así. Efectivamente, Newey está en teoría, según ha comentado Eddie Jordan, abierto a negociar, está abierto a negociar con todos los equipos, no había decidido todavía nada, y uno de esos equipos que recientemente, según ciertas informaciones, se había interesado era el propio equipo Mercedes, como es lógico, pero que
damos por hecho o se intuye que Newey va a ir a Ferrari, por supuesto, es decir, no va a ir a Mercedes y no va a ir Verstappen a Ferrari porque Ferrari ya tiene la dupla de pilotos, por lo menos no va a ir de manera instantánea. Entonces, aún así, incluso la opción de Mercedes sigue estando fuerte sin Adrian Newey, pero bueno, sería esa clave que desde luego si lo consiguen, pues ya está, seguramente podríamos dar por hecho que se va a ir al equipo de las flechas plateadas. Más allá de ahí, que esto es una suposición, esto es una teoría, siempre hay que recordar que Verstappen tiene contrato hasta 2028, que sería incumplir ese contrato, aunque bueno, obviamente eso no es nada tampoco extraño, pero Verstappen ha hablado sobre la situación actual por la que está pasando ahora mismo el equipo Red Bull, que ya sabemos que no es la ideal ahora mismo, bueno, no es la ideal, a ver, que es que siguen siendo el líder en el Mundial de Pilotos en el caso de Verstappen y el equipo sigue siendo el líder en el Mundial de Constructores, aunque en el Constructores han ido perdiendo mucha ventaja porque ya no están dominando con tanta ventaja y especialmente lo vemos con un Checo Pérez que ahora está sufriendo más. Y bueno, realmente es que en las últimas carreras, incluso en las últimas 4 carreras, el Red Bull no ha sido nunca el más rápido, ni en Miami, ni en Imola, aunque en Imola logró ganar la carrera, ni en Mónaco, ni en el pasado Gran Premio tampoco de Canadá, pero aún así se ha llevado 2 victorias de esas 3 últimas donde no han tenido ese ritmo, o sea, porque luego que veamos lo bueno que es Max Verstappen, incluso con un coche que por supuesto no era el más rápido, pero bueno, sigue sin tampoco ser, no es un coche de zona media, desde luego que no, pero bueno, que están teniendo bastante problemas, muchos más en comparación con el año pasado, y Verstappen ha hablado acerca de estos problemas y ha comentado específicamente que han entrado en una espiral en la que van a tardar tiempo en salir. Creo que todos estamos muy concentrados, seguimos haciendo muchas cosas bien, pero por la razón que sea, no estamos en la misma dinámica que el año pasado, cuando todo parecía irnos bien en la mayoría de los sitios, sin problemas de fiabilidad. Por la razón que sea, este año todo es un poco más difícil, algunas cosas son difíciles de explicar. A veces parece como si estuvieras en una espiral en la que tardas un poco en salir. Y a ver, es que esto es lógico, esto lo hemos comentado en muchas ocasiones. El RB19, que es el del año pasado, había circuitos en los que no se adaptaba tan bien. El punto está en que aún circuitos en los que no se adaptaba bien tenía mucha ventaja frente a los rivales porque los rivales seguían estando todavía bastante lejos. No es el caso este año, los rivales de por sí están mucho más cerca, entonces incluso en circuitos que se les adapte mal, pues tenemos un Mónaco donde quedó finalmente en 6ª posición. Ese es el punto, si encima te están metiendo presión, ya no tienes esa ventaja tan grande y te están metiendo presión, pues cometes más errores, el equipo en general, porque esto es otra cosa que se ha comentado muchas veces, lo he visto en redes sociales, lo he visto en mis propios comentarios, hay un comentario en un vídeo por ahí que me puso, Verstappen bajo presión falla más que una escopeta de feria, pues menos mal que falla, porque lleva 2 victorias de estas 3 últimas carreras, menos mal que ha fallado, podría haber ganado las 3 de 3, pero bueno, que obviamente bajo presión todo el mundo falla más que en comparación con el año pasado. No es difícil de explicar o no lo que dice Verstappen, al final es algo lógico no tener menos problemas de fiabilidad cuando no estás bajo presión, menos problemas de equivocarte en estrategia, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a hablar ahora acerca de Fernando Alonso y unas palabras que ha dado defendiendo al equipo Aston Martin. ¿Qué es lo que vamos a hablar sobre el piloto asturiano? Bueno, vamos a hablar sobre la situación actual del equipo, la cual insistimos mucho y van a llevar mejoras este fin de semana en Barcelona, pero lo hemos dicho en varias ocasiones, no es la ideal. Pues por supuesto que no es la ideal viendo a lo que llegaron el año pasado. Eso es otra cosa que hay que recordar. El año pasado siempre lo dijimos también que se estaban superando las propias expectativas. Mi expectativa con Aston Martin en 2023 era, si son el líder del resto, ya es un paso adelante importante. Este año es mejor incluso todavía que ser ese líder del resto, porque realmente no son líder del resto, son el último de la zona alta, que no es lo mismo. Ser líder del resto es ser RB, pero RB no está tampoco en ritmo de carrera, porque en clasificación sí que pelean, pero de carrera no está realmente al ritmo de Aston Martin. En circuitos en los que sea más difícil adelantar, pues se pueden llegar a resistir, pero fijaros este último Gran Premio también de Canadá, que Stroll acaba también pasando a Ricciardo, luego Ricciardo tuvo esos problemas, que tuvo también de la salida en falso que hace y demás, pero bueno, al final están más atrás claramente en ritmo de carrera.
Al final, pero claro, viendo dónde llegaron el año pasado, pues la situación no es la ideal, sobre todo porque ya has estado en un punto en el cual no te has podido mantener, porque los rivales han mejorado mucho más rápido que tú, has demostrado en ese punto no estar a la altura. Por eso es por lo que no es ideal, porque el año pasado ya demostraron ser un equipo que puede ponerse en posiciones de podio si consigue juntarlo todo, pero les cuesta mucho juntarlo todo para que el coche siga avanzando y siga progresando. Esto es lo que ha hablado Fernando Alonso y aún así ha defendido al equipo Aston Martin. ¿Qué es lo que ha dicho en esa defensa? Bueno, pues ha dicho que al final es injusto compararlos contra los equipos de zona alta. No en cuanto a ritmo, no en cuanto a rendimiento, eso no es que sea injusto o no, porque al final el rendimiento pues es el rendimiento que es, el que hay y ya está. Pero lo que se refiere especialmente es que es injusto comparar ahora mismo la situación de cada equipo porque los equipos internamente son muy diferentes todavía. Aston Martin sigue siendo un equipo en crecimiento, sigue siendo un equipo que sigue fichando a personal. Ya no hablo acerca de las grandes figuras, que también incluso se están fichando a grandes figuras, según parece, se quieren fichar a nuevos personal técnico también de los mejores valorados en la Fórmula 1. Pero luego hay un factor muy importante que es en sí el personal que hay en la fábrica, qué personas hay destinadas a qué cosas. Y en eso Aston Martin sigue sin estar todavía porque sigue haciendo contrataciones al nivel de los Ferrari, Mercedes o Red Bull. De McLaren no están tan lejos, aunque McLaren está mucho más cerca de esos equipos todavía, porque McLaren, aunque no estuvieran bien a comienzos del año pasado, el núcleo es más o menos el mismo. Por no decir el mismo, básicamente. El núcleo este año se ha incorporado Rob Marshall, por ejemplo, pero que se ha incorporado gente top. Pero el núcleo de abajo, que es el que me refiero, las bases del equipo, es más o menos el mismo que había el año pasado. Lo único que no le estaban dando con la tecla y han empezado a darle, ya está. No ha cambiado demasiado. Pero sobre todo, haciendo esa comparativa frente a Ferrari y frente a Mercedes, lo que dice es que es injusto, que de por sí esos equipos son equipos que ya están muy consolidados, con una estructura firme, con también pues una fábrica que Aston Martin todavía no la ha concluido, no la ha terminado. Una fábrica ya terminada, ya construida, que saben que funcionan. En el caso de Aston Martin, él dice que en 2 años, que es cuando él más o menos aproximadamente llegó, el equipo ha pasado de tener 300 personas, que es un equipo de zona media-baja, es lo que tiene también Haas, es lo que tiene ahora mismo Sauber, hasta veremos cuando llegue Audi, es lo que tiene un Williams, es más o menos eso es lo que tienen esos equipos, a pasar a que ahora mismo tenga 900, que todavía no llega tampoco a ese nivel de Ferrari y Mercedes. No podemos olvidar que hace 2 años esto era un equipo de 300 personas. Ahora somos casi 900, bajo otro nombre además, porque claro, recordar que este equipo se llamaba Racing Point y antes Force India incluso. Es un poco injusto que nos comparemos con Ferrari o Mercedes, equipos muy establecidos con la continuidad desde hace muchos años. Nosotros somos nuevos y aún así el año pasado vimos que podemos ser tan fuertes como ellos y este año seremos más fuertes. Para 2026, especialmente con las nuevas reglas, tenemos una oportunidad, las mismas o incluso mejores que el resto. ¿Tiene en este sentido Aston Martin esa oportunidad para 2026? Sí, pero lo que ha dicho, las mismas o mejores que el resto. Bueno, pues mejores porque vas a tener una nueva fábrica, porque va a ser la primera vez que seas equipo independiente. Eso puede jugarte en tu contra, por supuesto que sí, pero también en tu favor. Aston Martin ha estado mucho tiempo depende ahora mismo, por ejemplo, también de Mercedes. Entonces eso te puede jugar a tu favor, no en el hecho de que en el 2026 exactamente por dejar de ser equipo cliente vaya a ir mejor todo. Pero a lo mejor no en el 26, pero sí en el 27, porque ahora va a depender de ti hacer los cambios que tengas que hacer en, por ejemplo, suspensiones, que ahora mismo no es la mejor del mundo la de Mercedes, pues eso va a depender de Aston Martin, que no es que vayan a hacer mejor o peor trabajo que Mercedes, estoy diciendo que lo que estoy diciendo es que van a hacer un trabajo más dedicado a ellos de lo que hace Mercedes, que Mercedes hace el trabajo dedicado a sí mismo, luego ya le compra la suspensión si quieres. Entonces, ¿tienen esa opción para 2026? Sí, pero como la tiene al final, la verdad, el resto de equipos. Alonso se queda para ese 2026. Cuando se pregunta por qué ha renovado Alonso con este equipo, que se lo pregunta mucha gente, lo veo también muchas veces en los comentarios, pues es para 2026. Es decir, me imagino que también esperaría un mejor rendimiento estos 2 próximos años, pero no piensa que vaya a ganar el título en estos 2 próximos años. Piensa en el 2026, a ver si de verdad se consigue dar con la tecla. También con la llegada del motor Honda, que veremos qué tal acaba funcionando también. Bueno, pues desde luego que sí que puede llegar a tener
esa opción, Alonso lo cree, por supuesto, y así lo llega a transmitir, así que veremos si de verdad estos años de aprendizaje, el dejar de ser ese equipo cliente en 2026 sí que tendrán esa nueva fábrica, personal que se haya podido firmar y demás, al final acaban consiguiendo estar en esa posición en la que el propio Alonso aspira. Que además, lo último a comentaros sobre esta defensa que ha hecho un poco del proyecto de Aston Martin, le ha aconsejado, entre comillas, a Lawrence Stroll, al dueño del equipo, y sobre lo que hay que hacer, que sobre todo lo que les pide a los dirigentes de Aston Martin es no dejarse ir, no apresurarse, no dejarse ir por el momento, no tomar decisiones en caliente, porque aunque los pilotos lo que quieren es un coche, él dice textualmente, o el coche rápido ya este domingo, e incluso Lawrence Stroll lo que quiere es eso, al final el objetivo de este equipo tiene que ser a largo plazo. Alonso incluso el primer día, a ver, no literalmente el primer día, pero la primera entrevista que le hicieron ya siendo piloto de Aston Martin, que fue con la presentación del AMR23, hay una frase que dice de este equipo va a ganar, la duda es si yo voy a seguir cuando este equipo gane, porque ese es el punto, eso es lo que le pide a Aston Martin, que tiene que ser ese proyecto a largo plazo. No vas a ganar el primer año que llegas a Fórmula 1, no vas a ganar ni siquiera el primer año que haces un cambio radical como hizo Aston Martin en 2023. Hay que aprender de los errores, hay que fallar y con eso te vas a hacer mejor para poder llegar a ganar. Entonces lo que les pide a los dirigentes de Aston Martin es eso, no fijarse en el ahora, no tomar una decisión ahora mismo en caliente porque está funcionando peor o está yendo peor el proyecto, sino que ellos tienen que tener una hoja de ruta, por así decirlo, a unos 5-10 años. Creo que nuestros managers y Lawrence tienen que ver el proyecto a 2, 5 o 10 años, pero nosotros queremos el coche rápido ya el domingo. Y eso es en lo que tenemos que concentrarnos. Aparte de todo esto, vamos a hablar acerca del equipo Mercedes rápidamente, por cierto, porque hay unas palabras que ha dado Toto Wolff sobre el progreso que está dando ahora mismo el equipo. Mercedes está mejorando mucho en este año. En el primero de los vídeos del día de hoy os hemos contado las mejoras que van a llevar para este fin de semana, así que os recomiendo que las veáis porque Mercedes ahora intenta aspirar a ser un equipo de la zona alta después de, en teoría, según se informa, parece que ya han entendido el nuevo reglamento y cómo sacarle el máximo provecho, pero Toto Wolff ya sabemos que el W15 es un coche que ha tenido bastantes problemas, al igual que el W14, al igual que el W15, el W13, todos los Mercedes de este año sobre todo se han caracterizado por ser coches que los pilotos han quejado bastante. De este no se están quejando tanto, pero aquí ya falta sobre todo el ritmo, aunque en Canadá estuvieran bien, veremos si se consolidan en Barcelona. Entonces al team principal de Mercedes le han preguntado sobre si hay algo específicamente con lo que puedes llegar a conseguir una mejora importante de rendimiento, y al final lo que viene a decir Toto Wolff es que no hay ninguna fórmula mágica, por así decirlo, por así denominarla, para ganar mucha ventaja. No existe una bala de plata en la Fórmula 1 y por lo tanto es un trabajo constante de entender que está mal, y sé que todo el mundo se cansó con esta respuesta, pero no se puede hacer ingeniería inversa del rendimiento del equipo actual. Estamos mirando a Red Bull y así es como queremos que nuestro coche se vea, aquí refiriéndose sobre todo a que sea un coche que pueda pelear en todos los circuitos y sin tantos problemas. Realmente hay trabajo a través de los problemas. Que aquí además lo único que es eso, no hay una fórmula, no hay algo que digas hago este cambio y vamos a pasar de estar en Q1 a pelear por los 10 primeros puestos, porque es que si no lo harían todos. McLaren no es que introdujera algo que lo cambió todo, sino que es que trajeron muchas mejoras que además todas fueron funcionando, entonces por eso mejoraron tanto, pero no hay algo específico que se pueda decir para esa solución a los problemas. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y queremos hablar dentro del equipo Alpine, porque ha hablado Bruno Famin, team principal del equipo, de las quejas que están recibiendo por parte de Esteban Ocon. El piloto francés se ha quejado bastante en los últimos días sobre que no está teniendo el mismo trato que su compañero de equipo. Esteban Ocon llegó incluso a desvelar, os lo comentamos el fin de semana, que los dos Alpine son diferentes, que no tienen el mismo peso, que esto es algo que puede ocurrir porque estén aligerando el peso del monoplaza, que este es uno de los problemas más grandes que tenía Alpine,
pero parece ser el problema no es ese, porque bueno, pues si un coche tiene más peso que otro, es lo que hay en ese punto, pero se lo estaban turnando entre los dos pilotos en principio y ya lleva muchas carreras Ocon siendo siempre el piloto que lleva el coche más pesado, y de eso se quejó de que no está teniendo el mismo trato, sobre todo insinuando que es porque se iba a marchar. Independientemente de esto también se ha podido saber que ahora ya sí van a seguir turnando ese coche más pesado. En teoría en España a Gasly le tocaría el coche más pesado de los que tiene Alpine, y lo que insiste Bruno Famín es que no van a hacer por supuesto nada en su contra, que van a todavía tratar de conseguir que obtenga los mejores resultados, porque pese a que se vaya, lo mejor para el equipo es un Ocon que esté peleando por el máximo, que pueda obtener los mejores resultados posibles, porque si los obtiene es mejor para el equipo. Creo que Esteban puede contar con todo el equipo para ayudarle a conseguir el mejor resultado, porque teniendo el mejor resultado está ayudando al equipo a tener mejores resultados posibles, y contamos con que Esteban aportará todo lo que pueda aportar al equipo. Lo digo así, pero no debería, porque Esteban es parte del equipo. El equipo está en todo el mundo, pilotos, mecánicos, ingenieros, cada uno tiene que aportar lo suyo para hacer el mejor resultado posible para el equipo, y el piloto es parte de ello. No vamos a dejar de lado a Esteban, en absoluto. Tendrá exactamente las mismas condiciones que Pierre, están al mismo nivel, al mismo estatus. Sabemos que están muy cerca en términos de rendimiento y no será bueno hacer algo diferente para nadie. De nuevo, lo más importante es el interés del equipo, que aquí me voy a remitir a lo que he dicho en muchas ocasiones, a lo que ya ha hecho Alpine en el pasado, porque se lo hizo esto además a Fernando Alonso, pero que no es solo Alpine, que es lo que le hará Ferrari a Sainz. Y en este caso encima, desgraciadamente, porque Sainz no se va a otro, no es que él se vaya a otro equipo, es que le sustituyen. Es lo que le hará Mercedes a Hamilton, porque Hamilton sí se va, es el que él se va a Ferrari. Es lo que ocurre con este tipo de cosas, especialmente, sobre todo, a partir de la segunda mitad del año. Todas las mejoras van a ir a parar hacia el otro lado. A ti te van a llegar, pero que si hay unas que llegan solo un fin de semana para uno, van a ir casualmente para el otro lado. Va a tener tu compañero de equipo, desde luego, mucha más información de la que tienes tú, porque obviamente él se queda. Entonces, no es que haya algo que intenten hacer adrede aposta para que a ti te vaya mal, porque Alpine necesita los mejores resultados de sus dos pilotos, pero desde luego no va a ser el mismo trato, y creo que es algo que él también tendría que saber desde luego. Dicho esto, para finalizar, vamos a hablar acerca de el equipo Haas, donde podría acabar recalando Esteban Ocon, porque Ayao Komatsu, el team principal del equipo, ha hablado acerca de la dupla de pilotos del equipo Haas y cuándo la van a anunciar. Que repito, todos los rumores indican que Oliver Behrmann ya estaría firmado, ya estaría confirmado, pero todavía no lo han hecho tampoco oficial. Seguramente el anuncio de su dupla de pilotos lo harán en conjunto, y luego, sobre todo, las informaciones indican que es Esteban Ocon quien se va a subir al otro de los Haas en sustitución, en este caso, de Kevin Magnussen. Y lo que ha comentado Ayao Komatsu es que tampoco va a ser como años atrás. Recordar que en 2022 anunciaron su dupla de pilotos en la penúltima carrera, que esto provocó que Schumacher pues no pudiera ni siquiera optar a otro asiento. Anunciaron en la penúltima carrera que Hülkenberg iba a estar al año siguiente, y el año pasado sí que se anunció mucho antes, pero también es verdad que es que los dos se mantenían, entonces eso es mucho más fácil de anunciar. ¿Cuándo va a anunciar Haas a sus pilotos? Pues dice que no están lejos de anunciarlo, lo único que tampoco es de forma inminente. No estamos lejos de anunciarlo, no inmediato, pero no demasiado lejos. Así que digamos que sí, dentro de un par de semanas o meses, digamos. Es decir, que seguramente justo antes del parón veraniego yo calculo que es cuando deberíamos de tener el anuncio de Haas, que es bastante antes también en fechas a lo que fue el año pasado, y veremos ahí si se confirma la llegada de Esteban Ocon y especialmente el ascenso, que esto sí que se da muy por hecho, de Oliver Behrmann. Y dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguimos realizando. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.